ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Las voces de la música chilena están aquí. Esto es Cuerdas al Aire, con Leo Honores. Hoy, Javiera Mena. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo capítulo de Cuerdas al Aire. Hoy vamos a hacer un recorrido musical de principio a fin. Vamos a desglosar los esquemas juveniles, justamente, con Javiera Mena. Javi, ¿cómo estáis? Bien, súper bien, contenta, sí, contentas. Es un año desafiante, pues en el fondo 20 años. 20 años, conmemoración en el Movistar y eso, y también tratar de enriquecerse de esto para seguir adelante también, sí. En el fondo es un esquema que se ha ido como casi como modular, digamos, como medio Lego, va armando y sumando partes. Sí, totalmente, sí. Ha sido chévere eso. Oye, me gustaría como comenzar revisando como parte del el orden de las canciones, porque hay una serie de detallitos que uno puede ir descubriendo en la medida que los va escuchando. Pero ponte tú, en el caso del siguiente nivel, me pasó algo bien particular, que al escucharlo por primera vez dije, ¿qué se hizo primero, la música o la letra? ¿Cómo fue? La música, totalmente. De hecho, esa canción estuvo como 2 años hecha. Como el primer disco, como dice Jorge González, uno lo hace durante toda la vida. El siguiente nivel, no, más, incluso 3 años de mis canciones, de primeras canciones que hice en el Fruity Loops. Y estuvo mucho tiempo sin tener melodía vocal ni nada. Era una canción totalmente instrumental, porque yo partí haciendo música instrumental. Después me atreví a cantar. Entonces esa canción la debo haber empezado a hacer como a los 16 años, 17 años por ahí. Y tuvo mucho tiempo la música. O sea, si tú sacas, tiene una versión instrumental del siguiente nivel, funciona sin letra también. Y sin melodía, sí. Ahora que dijiste lo de Fruity Loops, igual es importante, como si nos situamos hace 20 años, estamos hablando de tiempos del MySpace, de Fotolog, de, bueno, Fruity Loops, en fin, como era otra onda. Y ponte tú, esa canción es casi como de videojuego. De repente, si uno sacara la letra, sí, podéis como pegarte una partida jugando. Sí, de hecho habla del siguiente nivel, que es algo muy de videojuegos, tiene todos esos guiños, los sonidos como 8 bits, claro, un sinte que se llamaba TS404 que yo usaba, que era súper como de sonidos como bien sierra, así bien sencillos, como del 8 bits. Y también a mí me gustaba mucho Yellow Magic Orchestra, que es la banda que tenía Sakamoto, y ellos también como que apelaban a eso, los sintes como más análogos, más crudos. Y además el videoclip también apunta un poco al videojuego, entonces ahí se fueron como dando los elementos para que te lleve como un himno, pero un himno como medio de videojuego, sí. Sí, pues. Y hay otra cosa también chora, que es como los bajos hechos con el teclado, digamos, así sí, como muy en la onda, no sé, como lo que se hizo en el Corazones, por ejemplo. Sí, justamente no es, parece que son de teclado, pero yo todas esas canciones las compuse con el mouse, porque en los Fruity Loops, en los DAW, en los programas, uno puede como que escribes, ¿has visto que escribes como los bajos así y después suenan los teclados a través del MIDI? Y esas canciones total, 100% hecha con el mouse, como que no hay nada tocado así de verdad en esa canción. Ah, mira. Sí, de hecho yo siempre digo que el instrumento que más domino es el mouse. ¿Y fue como un proceso largo de composición? ¿Cuánto te tomó hacer ese tema? Porque en el fondo, si hiciste la música primero, era casi como una composición instrumental y después la letra. Es que era una canción que estaba ahí reposando mucho tiempo, estuvo como 3 años reposando, y después al momento de empezar a hacer el esquema juveniles ya seriamente agarré la canción y fue como, quiero que sea un disco más de pop, así que ya ahí había empezado a cantar. Y ahí empecé como a tirarle la letra encima, y eso fue como al final, así, muy al final, sí. Y dentro de la letra, bueno, hay una frase que igual es bien chora, que esa como no lo analicen más, se puede comparar. Ese tipo de reflexiones, mirándolo con 20 años para atrás, ¿cómo lo veis? Lo veo como algo de mucha frescura, de muchas ganas, de mucho entusiasmo también. Es una canción que habla del entusiasmo. Iba mucho para Buenos Aires en ese tiempo también y veía como que estaban pasando cosas, que estábamos empezando a hacer una escena, estaban partiendo los Miranda, por ejemplo, también en esa época. Entonces, eso, veo como una letra y un momento de mucho entusiasmo, y la canción creo que al siguiente nivel es un ejemplo de decir estoy entusiasmada también, sí. Bueno, vamos haciendo el ejercicio también de ir escuchándola y descubriendo algunas cosas. El segundo track, en esquemas juveniles, aquí hay detalles que son como bien particulares
como ñoños musicales, digamos, que en el fondo el uso de algunos acordes, estos mayores séptimas. Sí. Eso igual es súper choro porque son acordes que como exigentes también. Sí, bueno, yo ahí estaba estudiando composición y arreglo en la ProJazz y ahí me enseñaron los acordes séptima. También tenía unos ramos de piano, entonces podía como las inversiones de los acordes, la séptima abajo. De hecho, la canción parte con un sol max 7 y la séptima como al ladito de la primera, bueno, una inversión muy del jazz, que me lo enseñó mi profesor Moncho Romero ahí que tuve en la ProJazz y nada, ahí yo me empecé a encontrar con ese mundo del piano. A mí me gustaba mucho Carole King, los Carpenters, que eran muy de esa onda también, pues sí. Ya, mira, ahí listo, porque claro, de hecho te iba a decir que al principio la forma en que parte el tema es una forma de arranque de canción que es muy Carole King. Sí, pues era una cita, el pam, 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 sí. Como termina It's Too Late, por ejemplo, sí. Como que por ahí iba, porque yo amaba el disco Trapeze de Carole King. ¿Y Trapeze se llama? Sí, no me acuerdo. Algo de bueno, el que sale con el gato. Y quería hacer unas canciones así como de los 70, pero hoy con ese toque, y también aprendí a tocar ese tipo de música por la escuela también, que antes yo no sabía tocar. Cuando hice el siguiente nivel yo no tenía esas canciones mucho más antiguas, que Esquemas Juveniles, que yo ya tenía como herramientas de armonía, de piano, que pude explorar ahí, sí. Ah, mira, se nota harto porque en el fondo no es lo mismo tocar como el sol al max 7 o un sol séptima, porque después parece que pasáis a un mi menor, creo. Sí. Entonces como que, claro, podéis pasar, pero no suena igual. Pues. No, pues no suena igual. Y también lo que nos decía nuestro profesor es que tratáramos de mover lo menos para que se sintiera como mejor o más fluida la armonía, que no moviéramos mucho las notas, ¿cachai? Para que los voicing fueran acompañando a la progresión armónica. Y eso intenté hacer, como que yo estaba full estudiando música y entonces trataba de ocupar todo lo que iba aprendiendo en las composiciones del esquema. Y tampoco se mueve mucho. Es como que el sol max 7 se transforma en un mi menor, que son casi las mismas notas, ¿cachai? Claro, sí, que se transforma en un do max 7, que son casi las mismas notas. Entonces como que eso la hace muy fluida la canción, creo. Sí, pues y por ahí hay un la menor séptima, un re. Sí. Entonces es como que el punto inicial al final de como toda la vuelta armónica está como súper cerquita, está como todo un caminito uno detrás del otro. Sí, es muy como eso, sí, es como que se hace un círculo rápido, sí, sí. Es muy de armonía, muy de nerd de armonía eso, sí. Sí. Pero le da el toque, si finalmente eso te hace la diferencia. Oye, sobre Como Siempre Soñé, ahí hay otro tema que es como bien llamativo y hay un pequeño sonido como un beep entre medio. Sí. ¿Qué? Es un sampler de un Casio BL-101, que es el típico Casio calculadora de los 80, que yo tenía los samplers de ese Casio y a mí me gustaba mucho porque yo tuve ese teclado cuando chica. Entonces me traía mucho a mi infancia y quería hacer como un beat medio. La verdad, yo estaba buscando hacer una canción R&B, según yo, como medio Destiny's Child, ¿cachai? Con el beat como quebradito. Y bueno, resultó Como Siempre Soñé. Y eso, pues la programé como que se sintiera como medio Say My Name, como esa canción. Pero al final le puse como el piano arriba, medio Laura Pausini también, que me gusta mucho. Y le metí como todos esos soniditos también medio 8 bits también. Creo que tiene como... El ritmo es bien raro. De hecho, esa batería nunca la pude rescatar porque cuando la volqué en el estudio del Heine, solamente la batería es de una pista. Entonces nunca la pude separar de nuevo porque perdí esa sesión de Como Siempre Soñé. Entonces la batería siempre quedó toda junta y es muy difícil volver a reproducirla tal cual porque quedó como solamente una LR y listo. O sea, es lo que es. Es lo que es y nunca más. Sí, ya ahí quedó. Oh, y ponte tú en la letra, esta también tiene una mirada distinta que ahí uno puede conectar como con el lado más juvenil, porque en el fondo tiene un poquito de la historia del coqueteo, del ir conociendo a alguien, y quizás es como la gracia del disco, que finalmente todos hemos pasado como por esa etapa de distintas formas. ¿Cómo lo ves ahora o cómo conectáis con ese momento cuando la compusiste? Sí, creo que Esquemas Juveniles y Como Siempre Soñé son canciones bien como que hablan un poco del espíritu de Esquemas Juveniles, que es el romance, el primer amor un poco, la primera desilusión, y esta cosa como medio diario de vida de una adolescente o persona muy joven que está viviendo por primera vez estas sensaciones y experiencias tan fuertes que
que de entrega, de deseo, ¿cachai? Claro. Pero como por primera vez. Entonces también me pareció... Bueno, el nombre del disco Esquemas Juveniles creo que se resume también en canciones como Siempre Soñé o como Cámara Lenta, que viene después, que hablan de esa cosa como bien romántica, sí. Sí, pues. Sí, y es que ahí en ese momento todo es todo o nada, de repente, como uno es intenso. Uno no sabe qué va a venir después y que van a venir otro. Claro, es como único e irrepetible. Bueno, ya llevamos 3 canciones, vamos con Sol de Invierno, una de las canciones icónicas del álbum. Esta diría que es como de las canciones que siempre han estado en tu setlist, como que es como infaltable. Sí, funciona mucho en vivo. Es una canción también de piano, con Jepe. Y me la piden mucho y es de mis canciones más tocadas también. Con esa canción pude viajar a México también porque empezó a sonar en una radio pública allá, Radio Reactor, y se hizo como un hit instantáneamente. Fui al Vive Latino también. Para mí fue la canción que me permitió internacionalizarme después de Argentina. Y sin tener videoclip ni nada se transformó en un single, así como es muy característica. Nos trae como, o sea, una canción que habla también de cómo irse como a estos campos alrededor de Santiago, en esas micros interurbanas, ¿cachai? Ir a la plaza, ¿cachai? Escuchar música, como lugares muy comunes que creo que la gente, los santiaguinos, los chilenos, nos identificamos mucho con esta canción y creo que ya forma parte como de nuestras canciones patriotas, sí. Claro, sí, pues sí. Aparte que hay una frase, esa te invito a la plaza si quieres venir, que eso también es como muy, bueno, de nuestra generación, pues como juntarse en la plaza. Juntarse en la plaza. Es como un lugar donde uno llegaba antes del internet. Sí, pues como ya nos vemos en la plaza, así... muy urbano, así, sí, muy urbano, campestre, pero los tipo Talagante, Peñaflor, que hay una plaza ahí que te juntás y te van a buscar y después te vas a otro lado, como sí, pues muy como de principios de los 2000, totalmente. Exacto, sí, pues eso es un detalle. En Cámara Lenta hay un detalle también que es bien choro, que es como el concepto de el cambio de piel. De una otra manera, como plantearlo así, considerando como que es como el crecimiento, el desarrollo. ¿Cómo ves tú que es como loco pensar en la madurez de un disco, en el fondo? Hablando de algo que cuando uno está como en ese proceso. Sí, Cámara Lenta es una canción también, para mí es como muy Esquemas Juveniles, muy romántica. También tiene todos estos acordes con séptima. De hecho, una canción que nunca, que te gusta la armonía, nunca toca la tónica porque se mantiene siempre como en esa, una especie como de no sé, como falta de claridad que también te lleva un poco el romance. Y eso, Cámara Lenta es de las otras baladas. Yo la emparento mucho con Esquemas Juveniles. Y nada, también es una canción que tiene mucho de Argentina porque está inspirada en una tarde en el Tigre con unos amigos y es de mis favoritas, sí. Y es muy suave, muy tierna también. Y es bonito también cuando realmente uno está muy metido en algo y te da la sensación de que está pasando todo en cámara lenta. Sí, sí, es como esa cosa así como estar como medio adormecido. Porque estás enamorado o lo que sea, y todas las cosas así son muy, muy precisas y como muy suaves. Sí. Ahora estaba viendo el spot y es la canción que está siendo más escuchada en Esquemas Juveniles, como Mira. que le gusta mucho a todo el mundo y sobre todo como a la gente que yo creo que está viviendo los primeros amores, sí. Uh-huh. Y tiene un detalle bien bacán también al cierre, que es un solo de guitarra, que es como bien así como onda jazz, así como con octavador, diría. Es un octavador medio, ¿cómo era? Benson, no me acuerdo. George Benson. Medio George Benson, sí, nos sentamos ahí. Yo quería... Es que a mí siempre me ha gustado mucho la música como adult contemporánea, ¿cachai? Ya. Entonces, y ahora te convertiste en una ahora adulta me convertí, contemporánea. sí. Ahora soy eso, pero de chica yo quería hacer como canciones como adult contemporáneo, como Sade, como George Benson, como esas canciones como muy caras, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, con piano, un solo de guitarra al final. De hecho, la canción dura como 5 minutos y medio, una locura. Es muy larga. Sí, po. Pero fluye y se siente. El solo es larguísimo al final. Y nada, ahí como jugando un poco en el estudio, como vamos a hacer una canción adult contemporánea, ya, qué gracioso, hagámosla así. Como... Tiene que tener un solo de guitarra. Tiene que tener un solo, pero todo era un juego igual, sí. Mira, aquí ya vamos en la mitad del disco. Yeah. Vamos a las 6 que escasan. Y esta igual es potente, porque en el fondo tiene la segunda frase, no puedo bloquear lo que quiero dar. Esa me la citan mucho, esa frase. Es potente, pues es como tirar un facto, ¿cachai? Sí, es muy de persona impulsiva también. Y también de los impulsos de la adolescencia, que uno es como
va para adelante nomás, así como... Claro. También la otra vez analizaba esta letra y es medio obsesiva porque dice como buscándote en la calle. Es un poco de persona media psycho, sí. De hecho, te lo voy a preguntar porque me anoté esa frase, conozco tu trayecto, lo hago coincidir. Sí, es medio psycho, la verdad, sí. Sé dónde estáis, te sigo. Soy, sí. Es como la canción más psicotóxica, digamos, quizás. Es medio psicotóxica, pero igual con respeto, ¿verdad? Pero sí, y también tiene como un beat súper raro esa canción, como que tiene un beat... Como que parte y siempre, por ejemplo, cuando lo toco con músicos, como que nunca saben cómo meterse porque me Es como más sincopada. Y fue como algo que salió de random así mientras programaba y fue como, oh, qué loco el beat, de un error yo creo, y ahí le metí el piano encima y funcionó muy bien y es rara esta canción, pero a la vez como muy pop, es como medio inquietante esta canción siempre. Y es muy grave para cantar también. Cuesta mucho cantarla porque, bueno, todas las del Esquema Juveniles me pasa que yo creo que porque las componía en mi casa como en la noche calladita, hacía tonalidades graves que son como más suaves y se pueden cantar más suavecita en una casa. Entonces, por eso también es tan grave este disco de cantar. Si alguien se pone el ejercicio de cantarlo, se va a dar cuenta para una mujer que es una de la tesitura más grave que pueda tener en su voz, sí. O sea, igual es desafiante. Es desafiante. O sea, son mis canciones más difíciles de cantar de todos mis discos, así las del Esquema Juveniles. Y en este caso, ponte tú, hay una cuestión que también es como chora, es como el atreverse, por ejemplo, en el caso de hablar a quien uno le gustaba. Al menos en esta canción, como que esa sensación queda ahí como súper latente. ¿Cómo hablar? ¿Cómo? O sea, en el sentido, ponte tú, que hablar con uno a quien le gustaba en ese momento, en el sentido de estáis buscando, tratando de hacerse coincidir. Estáis como hablándole, pero no estáis hablando para ti, pero es como para el otro, sí. Cuando empezáis como uno siempre a pensar, a ver, ¿y qué le diría? Y sí. como te hace psicoseo. Es un sí, totalmente, sí. Ahí está el detalle. Bueno, y cuando hablamos, ahí... Bueno, al escucharla uno se da cuenta inmediatamente de que hay un tema como con la programación donde está ahí como súper metida. Uno podría pensar como quizás como un Erasure, como una onda así. Sí, tiene una cita Erasure igual, es como muy parecida como de Respect. Y esa canción la programé full cuando me cambié de programa al Orion, que fue un programa que muy poca gente usó. Y nada, es como una obra más electrónica que va fluyendo, avanzando. No es tan como estrictamente una canción pop, sino que es como algo más fluido y tiene un beat de dembow también, que yo intenté hacer como un reggaetón un poco. Ajá. Tiene ese beat que en esa época también estaba full Daddy Yankee, Don Omar, y me gustaba también, entonces yo traté de hacer como mi propio reggaetón, pero experimental, metiéndole como arpegiadores y como siendo mi voz suave, como que intenté irme por ese lado, sí. Está bueno. Hay otro detalle también que hay más como hacia la parte final del tema, cuando va como el piano con un sinte y como que van haciendo casi como un pregunta-respuesta. Sí, es una fuga. Ajá. Es una fuga, de hecho, porque yo también en la escuela, que era la muy buena alumna en la escuela, me interesó mucho la fuga y nos enseñaron la fuga a los contrapuntos. Y ahí dije, voy a meterle un contrapunto al final. Entonces hablo una voz y la otra le responde y se van complementando, sí. Ya, es como muy, con los arpegios. Claro, es como muy el estilo de lo que hacían los jaivas. Sí, es medio de los jaivas, ¿verdad? Tiene una onda súper latinoamericana esa canción también, sí. Buena. Bueno, ese era cuando hablamos, que tiene como ese detalle, 4:28, y aquí saltamos a Está en tus manos, que esta canción es larga, 6:18. Oh, 6 minutos, sí. Es que tiene una intro bien larga también, que ahí con el Heine la trabajamos para que quedara bien ambient, media brianino. La intro dura como 2 minutos, yo creo. 1:30. 1:30, sí, pues. Y de ahí parte el tema y es un tema drumless, es piano y voz. Claro. Y es muy sentido, muy íntimo y muy triste también, sí. Yo creo que es la canción como más triste del disco. Es heavy, es súper heavy. Y ponte tú al momento de componerla, ¿cómo te la planteaste? Porque claramente uno podría decir, ya, esta no estaba pensado como single. Es como decir aquí lo que dice la letra, lo que te transmite musicalmente. No me acuerdo exactamente, pero me acuerdo que fue muy desde la armonía y ahí se fueron como apareciendo las palabras, como muy como fue el Esquema Juveniles. Y también una canción que está en sol mayor. Nada, la verdad no me acuerdo exactamente cómo la hice, pero me acuerdo que fue una canción que hice muy rápido, como en, no sé, una semana, sí. O sea, salió súper. Salió súper rápido. Y tiene un cierre igual al estilo Karol King con los acordes finales. Eso sí, está muy presente el Karol King ahí, sí.
Es interesante cómo ir descubriendo esos detalles, porque al final hay compositoras que tienen como cliché, pero tú decís, esta es la fórmula, ¿cachai? Y le da como un toque. El caso de Carole King, maestrísima. Sí, gran compositora también. Ella componía para otro, era Exacto. como full así Motown también, como esa influencia que yo también soy muy fanática. Mira, vamos a Yo no te pido la luna. Este es una de las canciones que son como más populares, pero en el sentido de que muchas personas, y pasó un cruce generacional acá, porque en el fondo es como releer una canción que muchas personas la escucharon siendo chicos, en la casa. Sí. Es como el lado cebolla, digamos. El lado cebolla, que también está muy presente en el disco, pero aquí queda en evidencia. Claro. A mí me gusta mucho la música del Italo Disco. De hecho, la canción es italiana, de Fiordalicio. Y Daniela Romo hizo esta versión. Y claro, yo un día en el colectivo y dije, oh, temazo, y lo saqué. El Heine lo escuchó y me dijo, pongámonos en el disco, obvio. Creo que me quedó muy bien como esa onda Italo Disco, porque era parte de mi influencia. Y también mucha gente, no sé, pues de mi edad la conoce la original, pero después de, no sé, pues gente de 32, 35 para abajo creen que es mía también, claro. En Chile sobre todo, en Argentina. Así que me la apropié un montón la canción así. Bacán. ¿Y cómo te relacionáis como con ese tipo de canciones? Porque es interesante, sinceremos. Ya, cuando uno pasa a los 40, uno escucha como la música con la que crecimos, digamos. Pero hay una generación más joven que esas canciones, como decís tú, las está descubriendo, y después cuando uno cacha, era un cover, y vais descubriendo compositores bacanes. Por ejemplo, la gente que trabajaba con Juan Gabriel, cuando tú la canción es el Noa Noa, tiene una armonía que es mortal, porque cuando pasáis como el sol, si menor, después un la menor, y es la raja. O sea, como que hay una serie de detallitos que están como escondidos en el mundo kitsch, así entre comillas, pero la riqueza como de las armonías o la forma de componer es cosa seria. Sí, pues. Para hacer una canción simple yo creo que hay que pasar por darle muchas vueltas, una canción sencilla, popular, y también no tiene que ser simplemente, o sea, también hay canciones muy buenas que son muy sencillas, como las de Sol y Lluvia, que me encantan también, pero también hay otra manera de componer que tiene que ver con eso, dentro de la simpleza, igual poner complejidad, como las inversiones en los acordes, las armonías Mach 7. A mí me gustan ambos estilos, pero también me gusta mucho eso, pues como meter cosas dentro que no se note, pero están ahí, claro. Que sean como un poco más complejas también. ¿Y hay algunas canciones que a ti te gusta como tocar como por divertimento, digamos, nomás, como de esas canciones que escuchabas cuando eres chica? ¿Hay algunas que te quedaron ahí dando vueltas? Sí, bueno, a mí me gusta mucho Barbácara, el compositor, y me sé muchas canciones en piano porque me ayudan a componer sus armonías, que son bien complejas igual. Bueno, le compuso muchas a los Carpenters, Close to You, a Aretha Franklin, y tiene una canción que se llama This Guy in Love with You, que esa siempre la toco en piano, que es como, encuentro que tiene una armonía perfecta y muy compleja también, sí. Eso es choro, porque en el fondo como ir como se hace ahora, que es como con un tutorial, ir aprendiendo con canciones. O tú en tu caso partiste con el teclado, la guitarra un poco igual también, porque o sea, te pregunto por el hecho de las inversiones, porque ese es un mundo. Sí. Es un mundo aparte, es como muy entretenido. Es un mundo aparte, como a partir de las inversiones, como ir hilando las armonías. Sí. Ahí está como el talento, yo creo, de cualquier compositor armónico, porque claro, hoy en día, o siempre también hay compositores que parten más del ritmo y tiran un bajo y se hacen grandes obras. En mi caso yo soy muy de la armonía igual. Entonces en ese caso como me gusta ir hilando y generando como progresiones armónicas que astutamente vayan hilándose las notas también. Sí. Claro. En mi caso con el piano, porque no soy guitarrista, pero los guitarristas también lo hacen desde la guitarra. Sí, pues vaya haciendo como un caminito con los bajos, por lo general te vas moviendo cromáticamente muchas veces. Bueno, el tema 10, Perlas, también es choro porque es un tema también largo en el fondo. Ese es experimental, sí. Ya, eso te iba a preguntar, porque tanto la letra como la sonoridad, dice aquí, fue como, no sé si un experimento, ¿cómo fue cuando lo estaban haciendo? Sí, fue un experimento, una volada, como se dice en chileno. Claro. En el Fruity Loops, me acuerdo, lo hice. La trabajé un montón. También es como hermanita del siguiente nivel, era como de mi época, como que justamente la que empieza y la que termina son las más como cuando hablamos, las más yo en el computador adolescente, componiendo en el computador de la casa. Y de ahí ya cuando hubo que recopilar canciones para esquemas juveniles,
me junté con mi amigo que es un gran DJ y músico chileno, Diego Morales, y la trabajamos un montón, y esa canción está producida más por él y la mezcló Heine y la produjimos con el Diego, y eso es como una obra media ambient, media electro también, que tiene una letra más loca, más volada, como de unas perlas que se alinean, así. Como que iba por ahí, por ese lado. Por el lado más electro-ambient, sí. Igual, ahora que dijiste lo de la letra, hay una frase que igual es bien potente, esa que en el fondo ya no se me dicta. Como que en el fondo esta cuestión va un poco más allá de la voluntad. Sí, era como, porque yo siempre decía que la música me llegaba como algo así, y esta canción es como, no, hay que buscarlo, hay que buscar las cosas, hay que buscar las ideas, como que esa era un poco esa frase, sí. Al menos aquí ya hicimos como el recorrido de las 10 canciones del esquema juveniles que conocimos acá, porque hay una versión que tiene una canción adicional. Está en Japón. Verdad, hambre, la comida es lo primero, la moral viene después. Gran frase. Sí, que no es mía esa frase. ¿Cuál es la historia de eso? ¿Cómo fue? Estaba viendo una vez la tele, estaba viendo el Film and Arts, me acuerdo un canal que había en el cable antes. Cuando uno veía tele por cable. Cuando se veía la tele por cable, y estaba un documental de Bertolt Brecht, que salía William Burroughs hablando sobre una poesía de Bertolt Brecht, y decía: la comida es lo primero, la moral viene después. Preocúpense a todos los estadistas del mundo, los presidentes. La comida es lo primero, es como bien política la letra. Y me llamó la atención, me gustó mucho la letra, y empecé así como con la guitarra, porque tenía una guitarra en ese momento a tocar. Y la canción, de hecho, está en las primeras composiciones esa, y es una canción más folclórica de La comida es lo primero, se llama Hambre, y este es el remix que lo hice para Esquemas Juveniles. Sí. Claro, la versión que salió en Japón. La versión que salió en Japón es la edición japonesa, sí. Ahora con el remix hay un detalle como bien chulo, que es como algunos de esos efectos así como tipo repeat. Sí. Porque como a principio del 2000, no sé si te acordáis tú, que habían algunos equipos, unos Sony creo, que tenían como el efecto incorporado, el scratch. Entonces tú ponías el CD y le tirabas ahí con... Sí, es como muy... yo quería hacer una canción house, de hecho es como un remix de house. Y ahí empecé con mi onda como más dance, que se puede en el Mena, con Luz de Piedra de Luna, lo seguí explorando en la otra era. Pero ahí como que empecé ya a tirarme por el lado más houseero, que me encanta, con los pianos, ¿cachai? Con toda esa onda, con este remix de Hambre que quedó en la edición japonesa. Y creo que lo voy a poner en la nueva edición del vinilo que vamos a sacar ahora, sí. Ah, estaría bueno, porque en el fondo ahora para escucharlo en Spotify no está... No, en verdad no está. No. Tenéis razón, voy a escribirle al chico del vinilo que lo pongamos esa versión, si se me había olvidado. Sí, pues de hecho para escucharla quienes están haciendo Hambre, el ejercicio, Party House. Claro, porque la tenéis que buscar como en YouTube. Hay unas versiones en vivo incluso por ahí, como medio bootleg. Se me había olvidado, sí, ya, buena. Entonces hay que ponerla en la nueva edición, sí. Claro. Estamos justo empezando a imprimir los vinilos, así que estamos a tiempo. Ajá. ¿Y cómo viene justamente eso, toda esa etapa? Porque en el fondo ya hicimos como el viaje del recorrido canción por canción, pero al momento de enfrentarte, ponte tú, en los ensayos, porque hay canciones que las tocáis con regularidad, pero hay otras quizás con las que te hay como reencontrado. ¿Cómo ha sido ese...? Es heavy encontrarse, porque son canciones que están cantadas muy suave y muy grave, entonces yo ya empecé me tomé clases de canto y todo, y creo que lo más difícil es poder interpretar estas canciones que son de mi persona hace 20 años, que todavía no sabía cantar mucho, entonces tampoco las quiero cantar como con la técnica que tengo ahora, entonces encontrar ese lugar como más naif para cantar es súper complicado, y me encanta, y son igual todas las canciones que están dobladas, menos Está en tus manos, pero las voces están dobladas, porque a mí me gusta mucho Janet, y que todas las melodías son dobladas de voz, entonces eso es difícil encontrarlo en vivo. Entonces para tocarla en vivo es desafiante, y es lo que quiero, es lo que ando buscando para presentarlo ahora en el Movistar, que suenen lo más parecido al disco las canciones. Y ese es un elemento clave, porque y desde la instrumentación, porque también te vas a enfrentar como con temas que eran programados, pensáis cómo tocarlos como con bandas. No, yo quiero como tocarlo lo más parecido al disco, y si hay algunas cosas programadas, quizás más por el lado de lo que esté pasando alrededor, pero igual yo me he dado una vuelta larga con la electrónica en vivo, y cuando más me gusta es cuando suena electrónica. Cuando se ponen a tocar una batería real arriba de una canción que uno la escuchó electrónica, no me gusta tanto. Entonces creo que me voy por ese lado, pero sí me gusta mucho secuenciar los sintetizadores, que haya vida dentro de la electrónica, pues, ¿cachai? Como secuenciar la batería nuevamente, y que podamos como hacer pequeños movimientos y jugar con los efectos y cosas así en vivo.
Claro, que es que en el fondo como lo que hacía ahí en un principio, porque en el fondo como ir descubriendo los osciladores. Sí, como jugar con los osciladores en vivo. Eso creo que es más interesante que tratar de emular con una banda esas canciones, que no suena parecido, sí. Claro, hay como el compact presario. Con el compact presario, sí. Esa es como la gracia. Bueno, muchísimas gracias, Javi. No, de nada, me encantó este ejercicio, me sirvió un montón. Es que de verdad es un recorrido tremendo, son 10 canciones más el bonus track, pero es interesante verse a sí mismo, en tu caso, a través de las canciones, y cómo cada una de esas canciones también están diseñando nuevos esquemas juveniles para otras generaciones. Sí, está bueno, sí. Así que de verdad, muchísimas gracias, Javi. De verdad. No, gracias a ti, me encantó la entrevista, lo pasé súper bien. Bacán, muchas gracias. Y gracias a ustedes también ahí por estar escuchando y viendo el capítulo en YouTube. Esto fue Cuerdas al Aire, el podcast de música chilena donde todo suena bien. Disponible en adn.cl y plataformas digitales.